Lo que vamos a hacer hoy es cerrar las ideas o los puntos clave de las principales teorías que comenzamos a ver desde la clase pasada y vamos a ver un video para hacer un poquito como de análisis de ese mismo video y sobre eso vamos a trabajar en un caso muy sencillito, pero en donde más o menos podamos poner algunas ideas relacionadas con estas cuestiones de la motivación y cómo impacta la motivación, desde luego, en asuntos relacionados con las organizaciones, con el desempeño de las empresas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a eso nos vamos a dedicar en la clase de hoy para cerrar el tema de motivación, fundamentalmente. Y bueno, vamos a trabajar en equipos, lo cual implica que en algún punto de la clase, ojalá y nos dé tiempo de comenzar a trabajar aquí en la clase, o si no, pues bueno, ya se organizarán ustedes para poder trabajar el caso, pero espero que nos dé tiempo, debería de darnos para que en esta misma clase podamos aprovechar todo. Buenas tardes, Marco, acabo de ver tu mensaje en el chat y bueno, pues desde luego buenas tardes a todos. Ok, entonces vamos a empezar y nos habíamos quedado en la clase anterior, habíamos platicado bastante en dónde estaba el rollo de las motivaciones, habíamos hablado de la pirámide de Maslow, de cómo venían en jerarquía, hablamos de cómo Herzberg ve la motivación en dos factores principalmente, que son los motivadores, tal cual los factores a los que Herzberg le llama factores de motivación, y también los factores de desmotivación, ¿no? Y entonces lo que hablábamos era en relación también con ciertos elementos que Herzberg llama factores de higiene, ¿no? En su planteamiento o en esta teoría que estábamos revisando en la clase pasada y que tiene que ver con su visión en dos partes o en dos factores clave que tienen que ver con la motivación de la gente, sobre todo desde una perspectiva organizacional y en donde veíamos que Herzberg le llama factores de higiene, es decir, son cuestiones que deberían estar cubiertas, es lo mínimo que en una organización la gente tendría que encontrar resuelto y es lo que habíamos estado platicando, identificando. Herzberg habla de necesidades muy básicas que podríamos considerar como factores de higiene. Si están cubiertas, realmente no son un elemento que pueda empujar o que pueda tener mucha fuerza para que la gente mejore su desempeño y tenga buenos resultados dentro de su puesto. Pero si no están, el factor o el poder negativo, digamos, como fuerza para detener el buen desempeño, si vemos la gráfica azul hacia la eh, izquierda y digamos hacia la parte negativa de la gráfica, pues bueno, el no tener, por ejemplo, tu pago en tiempo, en la investigación que hizo Herzberg en varios equipos de trabajo, por ejemplo, lo que más encontró como factores de desmotivación son las políticas, la falta de políticas, la falta de una buena administración, de un jefe que te diga lo que tienes que hacer, de que haya un sistema dentro de la empresa en donde fácilmente podamos tomar decisiones, tengas, digamos, buenos procedimientos definidos, tengas políticas claras que seguir. Digamos, no, el tenerlas no te motiva y no dices, wow, qué padre que estoy trabajando en una empresa que tiene políticas, pero no tenerlas desmotiva muchísimo, evita un buen desempeño, hace que la gente se frustre, que se sienta desorientada, etcétera. Y lo mismo con cualquiera de los factores que vemos aquí en la diapositiva. Estos son desmotivadores o factores de higiene. Deberían de estar y si están, no es ninguna gracia que estén, ¿no? Es lo mínimo, lo básico que una persona pues va a tratar de encontrar en un trabajo. Ah, y si están cubiertos, pues a lo mejor no van a promover muchísimo el buen desempeño, pero si no están, van a evitar el buen desempeño. En pocas palabras, eso es lo que dice Herzberg. Y lo que sí motiva, lo que sí va a empujar, lo que sí va a tener mucho impulso para que la gente quiera hacer las cosas, quiera lograr objetivos, quiera dar un extra incluso dentro de su trabajo, pues son más bien los factores que tenemos acá, ¿no? Eso ya más o menos lo habíamos platicado. En relación con lo que dice Maslow, también habíamos dicho que los desmotivadores están más relacionados
con las necesidades de orden inferior, que son los dos primeros niveles de Maslow, y realmente lo que Herzberg encuentra como motivadores, los que tienen un mayor impulso, son los que, digamos, están detrás de las necesidades de orden más superior, de acuerdo a lo que Maslow plantea, ¿no? Bueno, entonces, en términos generales, esto es lo que hasta ahorita hemos visto, o en donde nos quedamos en la clase anterior, en un poquito de la discusión, y me gustaría aterrizar algunas otras teorías o algunos otros puntos clave, pero si vemos un poco como de dónde está esa fuerza que tiene cada uno de nosotros para querer hacer algo, para tener un buen desempeño. Bueno, punto número uno, y en línea con lo que habíamos platicado en la clase pasada, está dentro de uno, no está fuera. Entonces, que alguien te motive es la gran farsa o una idea equivocada y un lenguaje muy equivocado que de repente tenemos en las organizaciones. La motivación está dentro de ti. Lo que sí puede hacer alguien, y quizá eso es lo más importante que tendría que saber hacer un gerente, ahí sí, es encontrar la motivación de su gente, que es algo que de hecho ya habíamos también empezado a platicar en la clase anterior y que alguien de los colegas del equipo, del grupo, perdón, ya había dicho que hay que platicar con la gente y descubrir qué es eso que te mueve, porque de repente de cualquiera de los elementos, por ejemplo, de los que habla Herzberg y que encontró en su investigación, pues a algunos les motiva más una cosa que otra, ¿no? Es algo muy personal, es algo muy interno, tiene que ver con tu historia de vida, tiene que ver con lo que a ti te gusta, con lo que estás necesitando fundamentalmente hoy en día. Entonces, lo que sí hay que hacer es manejar la motivación, encontrarla dentro de la gente y utilizarla para que pueda conectarse con los objetivos de la organización y entonces tratar de promover un buen desempeño. Eso sí es de lo que se trata todo esto. Hasta aquí no sé si vamos bien, nada más quise hacer como una recapitulación rapidísima de dónde nos habíamos quedado. No sé si alguien tenga algún comentario adicional antes de continuar, alguna duda, etcétera. No, profe. Gracias. Bueno, mientras me estaba yo echando un trago de agua. Ok, ahora, si vamos viendo los enfoques que de repente nos describe Robbins y nos describen, digamos, varios textos en general de comportamiento organizacional cuando hablamos de motivación, eh, hay, pues, digamos, muchas otras versiones o muchas otras formas al final del día de entender distintos tipos de necesidades al final del día que te hacen tener un cierto impulso. Y, por ejemplo, Clayton Alderfer habla en una teoría que es la RC, porque son las tres iniciales de, en español, en castellano, de existencia, relación y crecimiento, que son como los tres tipos básicos de tenacidades, es decir, aquello que te impulsa más y que te hace tener una mayor fuerza, un mayor impulso, una mayor tenacidad básica para poder hacer las cosas, dependiendo de cuál es la que te mueve más a ti. Entonces dice Clayton Alderfer, y si vemos muchas de las teorías de motivación, al final parten de lo que dice Maslow. El rollo no va muy lejos, está dentro de las propias necesidades, los impulsos, lo que de repente va teniendo un poquito más fuerza. Si lo conectamos y lo vemos un poco con lo que ya vimos de personalidad y lo que dice este señor, ya se me olvidó el apellido, pero ahorita me acuerdo, Jung, ya me acordé, lo que dice Jung al final del día, bueno, hay una necesidad clave que está detrás de tu estilo preferente de personalidad. Te comportas un poco así porque hay algo que te mueve, hay algo que no quedó 100% resuelto en una visión pues freudiana, porque la teoría de Jung al final viene de la escuela freudiana. Pero está en las necesidades y aquello que te impulsa. Ahora, no todos tenemos el mismo tipo de necesidad marcado, si lo vemos desde el punto de vista de la personalidad como programa automático, pero también como impulso, como aquello que te hace falta, ¿no? Como para avanzar en la vida. Si vemos, por ejemplo, el caso de, así, muy, muy en general, ¿no? Y con lo que sabemos y lo que podemos ver en las películas,
de este señor Steve Jobs como fundador de Apple, pues él realmente no estaba, digamos, no tenía un hambre de hacer dinero por hacer dinero. Seguramente no le caía nada mal toda la fortuna que pudo construir. Pero al final era más el sello personal, el dejar huella, el construir una marca que nadie pudiera alcanzar, ¿no? No le importaba verse bien, no le importaba tener un título universitario, se salió de la universidad y la dejó botada, no se bañaba, ¿no? De hecho, en muchos aspectos y bajo otras ópticas de éxito, digamos, pues en una primera instancia Jobs podría haber parecido como alguien chafa, ¿no? Como decimos en México, alguien segundón, loser, como le gusta decir al presidente Trump. Pero en realidad él iba por otro tipo de cosas y esas necesidades que él tenía en particular, no le importaba una familia tanto, no le importaba la amistad, ¿no? O sea, la relación quizá no era tan importante como el crecimiento en estos tres órdenes en las que las marca Alderfer, ¿no? Entonces dice, pues hay tres grandes vías que mueven a la gente. Comer y tener un techo, ¿no? La parte de existencia, e incluso, si vamos más lejos, la parte de supervivencia, o la de relación, o la de crecimiento. Entonces, cualquiera de estas tres puede ser una fuerza como muy grande que pueda empujar a la gente. Y en algunos casos es crecer, es tener prestigio, y si vemos la pirámide, la podemos clasificar o catalogar en esas tres líneas al final del día. Nada más que aquí Alderfer, a diferencia de Maslow, empieza a decir que no hay una jerarquía, que sí puede haber dos o más necesidades que al mismo tiempo sean como muy fuertes. Y entonces hay gente que se mueve digo yo, checando las ideas de Alderfer, yo lo he visto muchísimas veces en empresas, chavos que a lo mejor están construyendo una carrera y que les interesa empezar a comprarse una casa, alimentar a su familia, ¿no? Y entonces ese es un supermotor para todo lo que van haciendo en las primeras etapas de su carrera, pero desde ahí quieren llegar a ser gerente, quieren llegar a ser director, quieren sobresalir, quieren que los inviten a una junta de consejo, para dar ideas. Y entonces no solo es la historia de una misma necesidad al mismo tiempo, como nos la contaba Maslow, y ya lo habíamos platicado. Entonces Alderfer lo pone en ese sentido con la teoría RC. Y bueno, si de repente, también otra de las cosas que dice Alderfer, si no podemos encontrar las necesidades superiores cubiertas, entonces la gente se va a mover más o se va a acentuar más la parte de las necesidades inferiores. Es decir, si yo en una organización no tengo chance de llevarme bien con gente, de crecer, de dejar huella, de tener prestigio, de que me valoren y me respeten, pues entonces quizá lo que voy a querer hacer es pues, tener más dinero o tratar de buscar ganar más dinero para cubrir ciertas necesidades pues básicas, ¿no? Y a lo mejor me enfoco en acentuar las necesidades inferiores porque no encuentro las necesidades superiores. Eso dice Alderfer, ese es uno de los planteamientos. Pero yo creo que lo que vale la pena de la ERC pues son las tres categorías y que en un momento dado, en las que agrupa más o menos las mismas necesidades de las que habla Maslow, pero aquí es sobre todo empezar a meter la idea de que no es solo una y hasta que esté cubierto un nivel inferior surge la que sigue, digamos, en esa jerarquía, sino que puede haber dos o más al mismo tiempo. McClelland plantea también necesidades que son impulsos específicos, pero en tres rubros, que serían logro, poder y afiliación. Es decir, o la gente se mueve por el chip más fuerte que tiene es lograr el objetivo, lograr la meta, sobresalir, luchar a costa lo demás es secundario, ¿no? Tener buenas relaciones, incluso tener una buena vida familiar, pero lo que hay que lograr, o más bien lo que hay que hacer es lograr objetivos, ¿no? Ser el número uno de la clase, terminar en el menor tiempo posible la licenciatura para ir por otro reto, y al mismo tiempo correr un maratón, ya saben, o sea, hay mucha gente que tiene el chip de lograr y lo demás es secundario. Cuadra con lo que dice McClelland, ¿no? Que de repente
una tenacidad, es decir, un impulso básico que tiene la gente es el logro. Hay gente que no es ese, es más bien tener poder. Y ahí es, si logras o no logras las cosas es secundario en relación con que la gente te haga caso, que al final del día tú te salgas con la tuya, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene un chip y en las organizaciones se mueve por conquistar el puesto de arriba y luego el de arriba y luego el de arriba. Si eres bueno o no en tu desempeño, eso es secundario. Pero lo importante es crecer para tener más poder, para tener más gente a tu cargo. Y hay gente que de repente en juntas directivas, pues, lo que se pelea es quedarse con una parte del departamento de enfrente, lograr que alguien más te reporte. Ese es el chip. Hay mucha gente que se mueve nada más por eso. Lo demás, el negocio, la estrategia, es irrelevante, ¿no? Y fuera de una organización también hay gente que lo que le gusta es tener poder, mandar, controlar, hacer que los demás caigan por mil versiones distintas, ¿no? Y ahí cada uno se va dando sus mañas. Pero sí hay gente que su hambre es de poder. Y vaya que sí hay gente que tiene que ver con eso. En particular. Por ejemplo, yo creo que si le echamos un ojito a ejemplos actuales, los presidentes de México y Estados Unidos son dos ejemplos que yo vería así también a ojo buen cubero, que tienen un chip muy fuerte de necesidades de poder. Si realmente logran o no logran cosas, la verdad yo no veo que les importe. Yo veía ayer, por ejemplo, en estas conferencias mañaneras de, el presidente López Obrador, que puso una lista, después de hablar 50,000 minutos de cosas irrelevantes e intrascendentes para el país, como más o menos le hace, puso una lista de 100 compromisos y dijo, pues ya los logré y logré más. Y la verdad es que no es cierto, ¿no? Y por ahí venía el Tren Maya, ya está. Pues no está, ¿no? O sea, apenas a lo mejor están empezando las obras, etcétera. Entonces a él realmente no lo mueve, usa ese discurso para que todo el mundo siga teniendo en buena estima, de alguna manera tenga el reconocimiento que sí tienen, siga teniendo los niveles de popularidad que sí tiene, que eso está medido con encuestas, tiene menos que hace un año, pero tiene todavía un poder gigantesco y como que pareciera que eso lo mueve a Donald Trump, pues ni se diga, y a otros, como que también, ¿no? Y quizá hay otros ejemplos de directivos o de líderes internacionales que más bien es lograr las cosas, cerrarlas. Por ejemplo, a mí me llaman mucho la atención, también a ojo buen cubero y no podría jurarlo, pero yo creo que el chip que han tenido las gobernantes, que han sido mujeres sobre todo, que más éxito han tenido con el manejo sobre todo de la pandemia, pero en general el manejando a sus países en los últimos tiempos, en este año en particular tan complicado, por ejemplo, está Angela Merkel, perdón, en Alemania, que a mí me parece una súper, súper, súper líder, o esta chava se llama Lucinda y se me olvidó cómo se apellida, una mujer muy joven que es la primera ministra de Nueva Zelanda, que también, digamos, en el manejo de la pandemia le ha ido muy bien y que pareciera también por el discurso y el tipo de cosas que vemos, que ellas sí están como más orientadas a si te caigo bien o no, incluso a riesgo de perder la elección o no, que la Merkel ha estado en ese entredicho mucho tiempo, pero al final es lograr, es cerrar metas, es llegar al punto al que hay que llegar. Hay gente que tiene ese chip, ¿no? Y hay gente que tiene el chip de a mí no me dejes de hablar. Y yo quiero ser el centro de la atención y tener buenas relaciones y lo demás, quizá no es que no sea importante, pero es menos importante que eso, ¿no? Entonces, también McClelland marca una combinación entre las cosas que pueden mover a la gente, pero hay gente que se mueve por el logro, incluso dentro del logro hay una categoría, yo diría que es el reconocimiento, y hay gente dentro de las empresas que podría matar porque la reconozcan, ¿no? Y se podría suicidar porque no la reconozcan, ¿no? A ese extremo. Y hay gente que se mueve por poder y hay gente que se mueve por el lado de la afiliación. Hasta aquí vamos bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, comentario. ¿Les suena lo que estamos viendo? O sea, ¿les parece que tiene sentido o están locos todos estos Alder Fer, este,
¿cómo se llama este? McClelland, que es un autor muy importante también en otras cuestiones relacionadas con desarrollo organizacional en general. Desde luego, Maslow, que es uno de los pilares de la psicología humanista, etcétera. No sé si tengan algún comentario, ¿les hace sentido? ¿Se les hace como muy teórico, etcétera? Fabricio, por favor. Profe, este último autor que mencionó de McClelland, ¿también puede haber combinaciones de las tres? Sí, digamos que ya empieza a haber como crítica hacia, digamos, no crítica en mala onda, pero sí como algunas voces que no están de acuerdo con la parte de jerárquica de Maslow, ¿no? Y entonces aquí también McClelland hay 3 chips, hay que ver en cada historia individual cuál es el más fuerte o cuál es la combinación, ¿no? Hay gente que a lo mejor, por ejemplo, le mueve más la relación y el logro, o el poder y el logro, porque también hay gente que tiene esos 2 chips y eso te mueve. Pero entonces lo que sí de estos 3, por ejemplo, en la versión de McClelland, es que a lo mejor hay uno que no figura, que no te motiva, que podría ser cualquiera de las 3, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, ejecutivos o colaboradores de cualquier nivel que la afiliación no les importa, ¿no? Y entonces están muy orientados y muy casados con el hecho de ir a hacer la chamba, pero lograr cosas, ¿no? No nada más ir y trabajar por trabajar, aunque al final del día, y lo vamos a ver un poquito más adelante, la triste realidad de la gente es que una proporción brutal va a trabajar para hacer lo mínimo y nada más, ¿no? Pero no es porque no haya cosas que no los muevan a querer hacer algo extra, sino porque no encuentran sentido para hacerlo. Esa es otra historia que vamos a ver un poquitito más adelante, ya la próxima semana, de hecho, para empezar a ver sobre todo la parte del compromiso, pero todo lo que hemos ido viendo, hilvanando, si quieren verlo desde ese sentido, en la dimensión individual, llega a ese punto de si la gente va a moverse un poco más o no va a hacer absolutamente nada extra de lo que tendría que hacer en una empresa. Y hoy, medido también con encuestas, es muy poquita la gente que está dispuesta a hacer un extra en una organización, ¿no? Pero bueno, todo parte de ahí. No sé, José Luis, creo que habías levantado la mano. Sí, profe, pues le quería comentar que igual a mí se me hace con mucho sentido todo lo que dicen y pues vaya oyendo igual lo que dicen pues otras personas de éxito que pues igual la mayoría los mueve lo que es el reconocimiento o de alguna manera pues poder innovar o hacerle el bien a los terceros sobre el dinero, que pues vaya, también sean casos inversos y que sí, se me hace sentido todo lo que proponen. Claro, ¿no? Hay mucha gente que de repente está más del lado de la beneficencia, digamos, o más del lado de organizaciones civiles, no de empresas lucrativas. Pero, por ejemplo, cuando dices ayudar, al final del día, ayudar y reducir el hambre, por ejemplo, lo que hacía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y todo lo que recaudaba, ella tenía metas de recaudación, se subía a los trenes, iba a eventos para conseguir dinero para todas las obras benéficas de la orden, que eran muchísima gente a la que había que darle de comer. Y el chip de la Madre Teresa, en realidad, por ejemplo, ¿cuál sería? Si lo vemos desde la perspectiva de McClelland, ¿cuál de las 3 necesidades quizá era lo que empujaba más? Si lo vemos, insisto, de acuerdo con McClelland, a una persona tipo la Madre Teresa con el tipo de cosas que hacía. Como cuál piensan que es la necesidad más fuerte, que se convirtió en la tenacidad más fuerte, es decir, en el impulso más fuerte de la madre. Logro, poder o afiliación, según McClelland. ¿Logró? O ninguna. Logro, ¿por qué? Este, pues, porque, pues, como usted decía, ella se había propuesto el objetivo de poder, ayudar con determinada cantidad a las personas. Creo que por eso, quizás. No, totalmente. Yo lo vería igual que tú, ¿no? Yo creo que era una persona con un chip muy fuerte de logro. Claro, el logro para unas personas significa vender más y tener más utilidades. Esa es una versión del logro.
Aquí, bueno, también había dinero de por medio, porque había una meta y también el chip de logro tenía que ver con recaudación, pero la recaudación para utilizarla para 50,000 cosas, ¿no? Para varias obras, para cubrir un montón de necesidades que en los distintos proyectos que estaban teniendo. Entonces, la Madre Teresa a mí me parece, por ejemplo, alguien muy empresaria, en un sentido no lucrativo, pero sí en un sentido de emprender cosas nuevas y de lograr cosas nuevas, de emprender proyectos y de no parar hasta no conseguirlos, ¿no? Pero bueno, de repente esta historia de McClellan tiene que ver con estas tres, o bueno, la historia de la motivación según McClellan tiene que ver con estas tres. Hay combinaciones, a lo mejor hay quien le gustan las tres, pero siempre va a haber una más fuerte. Y hay gente que va a mandar al demonio la afiliación si lo que quiere es poder, porque como todo en esta vida, no puedes con todo, no puedes tener todo. Y además, si lo vemos desde el punto de vista de necesidades, pues también hay una necesidad más fuerte que otra. Esa es por la que te vas a ir, ¿no? Que más o menos es de lo que hablan prácticamente todos los teóricos. Bueno, estas son las ideas o las teorías más clásicas de la motivación. Maslow, sin duda, McGregor con la X y Y, que ya también platicamos, Alderfer o McClellan. Y de repente también empezó a haber otras ideas complementarias. De hecho, hoy hay autores como Daniel Pink o Dan Ariely que también tienen versiones importantes de motivación. Y de hecho, vamos a ver un video que habla de un planteamiento precisamente de motivación y de incentivos, que en el fondo tiene que ver también con motivación. Pero bueno, Robbins habla en el capítulo 7 que ustedes ya se chutaron completito y que ya le echaron una escaneada y lo tienen como muy medido, que también hay unas nuevas ideas o ideas complementarias que van surgiendo del lado de la motivación. Entonces Robbins habla de la autodeterminación. ¿Qué cosa es la autodeterminación? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me podría dar como una pista, una idea de cuando Robbins lo pone en el libro en perspectiva y habla de que la teoría de la autodeterminación es muy importante? ¿A qué se refiere? ¿Alguien que nos pueda explicar? Por favor, Luz. Pues aquí prácticamente es de que tú solito como que te planteas y te dices como de no, pues falta hacer esto, pues se puede lograr en tantos días y yo lo puedo realizar. Entonces como que tú solito te pones como esas tareas para poder como sobresalir. Claro. Eso es lo que entendí. Sí, por supuesto, o sea, sobresalir, pero digamos que tiene que ver mucho con que la gente se mueve en base a retos y los retos te los planteas tú. Michelle, por favor. Así que es la teoría que las personas quieren sentirse que ellas tienen el control sobre sus acciones, es decir, que no les mandan. Claro, o sea, es al final, si vemos un poco como cuando le dices a un niño que haga algo, ¿no? Ve y lava los platos, no los hace, ¿no? Y termina haciéndolo, pero porque lo quiere hacer, porque nadie le dijo, ¿no? Y de repente a lo mejor se voltea contigo y te dice, pero bueno, no es porque me mandaste, yo lo estoy haciendo, yo estoy ayudándote, ¿no? Y dame las gracias, casi, casi. Es un poco ese tipo de comportamiento a lo mejor nos ayuda a entender el planteamiento de la autodeterminación, y es lo que dicen Lucy y Michelle, ¿no? Al final del día. Uno se pone retos y uno hace cosas que uno quiere, y nada más échele un ojito, cuadra o hace sentido. Si vemos un poco la historia de vida de cualquiera de nosotros y revisamos qué cosas hemos logrado más fácil, las que hemos querido. ¿Qué cosas no hemos hecho? Las que no hemos querido. Ejemplo, pensemos, alguno de nosotros que en un momento de la vida se haya planteado bajar de peso, ¿no? ¿Por qué no has bajado de peso? Porque no has querido, porque en el fondo no te has planteado ese reto. Y el día que alguien se lo plantea y dice, ahora sí quiero, se dan todas las condiciones, el momento de vida, etcétera, para bajar de peso o ir al gym y subir al triple el brazo, ¿no? O el acabar una carrera o subir tus calificaciones o poner un negocio que tienes en mente, pero no lo has hecho porque no has querido.
por 50,000 razones, pero el día que tú quieres, te lo propones y dices, ahora sí va en serio, ahí hay un efecto muy fuerte para lograr cosas. Tiene que ver probablemente si lo conectamos con otras necesidades, con las que son más fuertes y con ciertos momentos de vida que cada quien tiene. Pero lo que dice Robbins cuando habla de la autodeterminación es, la gente logra cosas porque quiere, no porque se las imponen. Entonces, en una organización, por ejemplo, si vemos una implicación organizacional de esta idea de la autodeterminación es, pues la gente se apura, o más bien, cuando la gente se apura y tiene un buen desempeño, muchas veces no es porque el jefe le diga que lo tiene que hacer, sino porque lo quiso hacer. Por ejemplo, yo recuerdo en la financiera en la que yo trabajaba anteriormente y digamos, los ejecutivos de ventas y los supervisores de zona tenían ciertos objetivos que hacer de ventas de créditos, de acomodar créditos, cobrarlos, reclutar agentes en su zona, etcétera, que promovieran estos créditos y tenían un objetivo que alguien ya determinaba, ¿no? Y de repente muchos hacían cosas extras por querer hacer, digamos, su trabajo más placentero. Por ejemplo, muchos ponían una junta con sus agentes a principios de semana. Los motivaban, los reconocían, les daban el aplauso, etcétera. Ponían un objetivo, hacían un horario y empezaban desde muy temprano. Y para terminar muy temprano, cuando había un grupo mayoritario de estos supervisores de ventas que terminaban a las 11, a las 11:30 de la noche por los recorridos que tenían que hacer y era un desgaste muy fuerte. Y había un grupo de buen desempeño que una de las cosas que empezaba a hacer, porque así lo quiso hacer, fue el invertir el orden de su semana de trabajo. En lugar de tener una junta con sus agentes el sábado, la tenía desde el lunes. Empezaban desde las 8 de la noche para que a las 7 de la noche, a más tardar, estuvieran en su casa y ya pudieran irse al cine con su esposa o esposo, etcétera, ¿no? Y empezaron a tener muy buen desempeño. Los sábados no trabajaban porque se enfocaban en resolver todo durante la semana, cuando el 80% de los supervisores de venta tenían que hacer chamba sábado y a veces hasta domingo, etcétera. Y la historia cambia cuando, bueno, hasta ahí todo cuadra muy bien, ¿no? Y la teoría cambia un poco cuando de repente un gerente, jefe de supervisores, se da cuenta de esa ruta y entonces a todos les impone hacer ese estándar de trabajo y seguir esos horarios como parte de su rutina. Y si no lo hacen, entonces había una llamada de atención o podrían llegar a tener incluso hasta un acta administrativa, ¿no? Entonces ahí entra en escena lo que también Robbins presenta como la teoría de la evaluación cognitiva, nomás que en la empresa que les estoy contando es en versión negativa. ¿De qué habla la teoría de la evaluación cognitiva? ¿Alguien se acuerda? Que nos pueda explicar o que nos pueda compartir el concepto. Entonces, por un lado está la autodeterminación, que es uno hace cosas porque se las plantea, porque quiere, te pone los retos y porque tú tienes el control, ¿no? Nadie te está imponiendo las cosas. Tú tienes el control, tú tienes la capacidad de proponer ese reto y de manejarlo como tú quieras para poderlo llegar. Digamos que esa es un poco la fuerza que tiene la autodeterminación hasta que llega la evaluación cognitiva, que a lo mejor el título no nos ayuda como mucho, pero ¿qué decía Robbins al respecto? ¿Alguien se acuerda o lo vivorea en el libro? Yo no lo recuerdo, pero estoy checando el libro. Sí, está bien. Digo, para que no sea yo el que nada más hable y diga cosas aburridas, fundamentalmente. O con el ejemplo que les acabo de contar, ¿a qué nos suena la teoría de la evaluación cognitiva? Que es un poco lo que les estoy diciendo con lo que decidió hacer el gerente.
Sí, Luz. Pues prácticamente es dar como una recompensa por haber hecho algo o un premio. Claro. O sea, en versión positiva y tal cual lo pone Robbins, es, bueno, ahora el reto no te lo pongo yo, o no lo pones tú, más bien, sino yo te digo, haz esto y te pago, ¿no? Si lo haces, te pago un premio. Y en la versión en la que se los cuento es negativa. Si no lo haces, te castigo, ¿no? Te voy a estar atosigando y además te voy a poner un acta administrativa. ¿Qué es lo que termina pasando? Que la gente ya no lo encuentra. Lo que dice Robbins en este planteamiento de la evaluación cognitiva es, a ver, pero esto era divertido antes hacerlo, es algo que nació de mí. Yo lo hice porque yo lo propuse y además yo tenía el control. Bueno, ahora, no, pon tú que no me castigas, pero me estás dando una meta y me dices que me vas a pagar por hacer algo, ya no tiene chiste, porque el chiste era el que yo lo propusiera y que yo lo controlara, que nadie me dijera que lo tenía que hacer ni cómo lo tenía que hacer. Y entonces de repente deja tener un efecto motivador, es decir, ya no tiene la misma fuerza, ya no tiene el mismo impacto. Y la gente, de hecho, dice Robbins, pierde el interés cuando hay una recompensa externa, ¿no? Es decir, y generalmente, ¿cuál es la principal recompensa externa que podemos encontrar en una organización? De la que de repente han hablado anteriormente. ¿Cuál sería? ¿Algún bono económico? Por supuesto, dinero, ¿no? Pagarte. Entonces, esa es la recompensa extrínseca número uno que de repente podemos darle a la gente. Y entonces es cuando hay personas, no digo que todo mundo, pero hay personas que dicen, ya no tiene chiste, ya no lo hago. O ya no me apuro tanto, ¿no? Y son como los dos planteamientos que de repente, bueno, Robbins los cita, los nombra en el texto. No me acuerdo ahorita los autores que están planteando estas dos ideas que recoge Robbins, pero al final, pues es un poco lo que de repente pasa en en algunas empresas, ¿no? También por otro lado está la teoría del establecimiento de metas, en donde dicen, bueno, si tú te planteas metas, tienes chance de plantear metas. Aquí también en la teoría del establecimiento de metas, tú y tu jefe, a lo mejor hay una parte que tienes que lograr por el lado de la organización, digamos, y no es que la determines tú al 100%, pero tú tienes chance también de determinar o de formar o de establecer una parte del objetivo. Son metas retadoras, metas que te impulsan a hacer cosas que te pueden permitir sentirte bien, cubrir cualquiera de las necesidades que hemos visto en las otras teorías. Son específicas, están clarísimas, ¿no? Son muy claras y de alguna manera en el proceso para lograrlas, te dan retroalimentación de cómo vas, no te sientes perdido. Eso tiene un impacto, un impulso suficiente para poderlas lograr o alcanzar. Eso es lo que dice prácticamente la teoría del establecimiento de metas. Y algo que es viejísimo, 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 más que yo, que es la APO o la Administración por Objetivos, y que es un sistema, un proceso que es determinar las metas, establecerlas, que la gente participe. Esto es un elemento importantísimo en la Administración por Objetivos. No te doy yo, jefe, una meta, tú la determinas también, si no en toda, al menos una parte de común acuerdo con el jefe. Es clarísima, es específica, medible, realista y con tiempo, como ya saben las características de una meta SMART. Es retadora, es realista, entonces tampoco te va a desilusionar porque te pidan un imposible que no se vaya a poder lograr, pero además estableces un proceso para medirla. Tienes chances de reunirte con tu jefe al menos una vez a la semana para ver cómo vas, si es una meta mensual, etcétera, ¿no? Tienes retroalimentación, te pueden decir que vas bien, en qué tienes que cambiar y mejorar. Todo eso es, digamos, un proceso de administración por objetivos. En recursos humanos, por ejemplo, todo lo que hacemos del lado de evaluación del desempeño, plantear objetivos desde el lado de la evaluación del desempeño, está completamente ligado, basado en lo que son sistemas de administración por objetivos.
establecer objetivos claros, el poder tener forma de medirlos, el que el evaluado, el colaborador participe en ponerlas, y que haya un proceso para poderlos alcanzar y ayudar a la gente a alcanzarlos, donde haya retroalimentación, donde haya apoyo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero esto parte de que si tú estableces la meta, si tú tienes chance de ponerla, eso va a tener un impacto positivo. Y yo, por ejemplo, en casi todas las empresas de las que he tenido oportunidad de trabajar, creo que uno de los principales defectos que muchos gerentes tienen, no todos, pero muchos, es en que no dejan que la gente participe en el establecimiento del objetivo. Te digo lo que tienes que hacer, ¿no? Porque es lo que a mí me dijeron que tengo que hacer. Y entonces, como yo no quiero batallar con mi meta, porque además me quiero llevar mi bono, pues si tengo 5 personas en mi equipo, pues la divido entre 5, se las voto a todos y listo, ¿no? Y no es tan sencillo, no es tan así, ¿no? El proceso debiera permitir que la gente participe. A lo mejor sí hay que determinar pues una guía, o hay que poner una directriz, un objetivo que también al jefe le están poniendo, pero el colaborador debería participar de alguna manera en el establecimiento de metas, porque no hacerlo desmotiva. Si nos vamos en el lenguaje de Herzberg, eso es algo importante también a considerar, ¿no? Y hay otra cuestión que tiene que ver con la teoría de la autoeficacia, que también señala Robbins, que es el hecho de que la gente se motiva. Esto yo creo que también tiene un impacto muy fuerte. También pensemos un poco si en algunas ocasiones nos ha ocurrido el que funcione tal cual la teoría de la autoeficacia como la describe Robbins, que también se llama teoría cognitiva social o de aprendizaje social, y que prácticamente nos dice que una persona puede tener un mayor impulso a hacer algo cuando le sale bien, ¿no? Y se bloquea espantoso cuando no le sale bien, ¿no? Entonces, en pocas palabras, es cómo le hacemos para sentir que eres capaz. Y si sientes que eres incapaz, dejas de hacer algo, ¿no? En pocas palabras, te bloqueas. Simplemente pensemos, cuando de repente, pues estás en un antro, bueno, ahora ya no se hace eso en los antros, me parece, pero, o en una fiesta, y de repente sacas a bailar a alguien, o te pones a bailar con alguien o con un grupito, ¿no? Y si te sale bien bailar, se te da, te fluye, pues le sigues, ¿no? Y que de repente una coreografía que por ahí viste para la gente que le gustan las coreografías, o de repente bailar como con ciertos pasos que ya no es de su generación, porque parece ser que a su generación no les gusta eso, pero si te salen los pasos de baile, pues los sigues haciendo más, ¿no? Y además la gente te empieza a ver y te empieza a notar, etcétera. Digamos que dominas la chamba, o dominas el bailar, o dominas el hablar en público, y entonces eso tiene un factor de impulso para seguirlo haciendo, quererlo hacer mejor. Eso tiene que ver con la teoría de la autoeficacia, y es Albert Bandura el autor que plantea, digamos, esta teoría o este modelo, y que finalmente lo que te dice es el hecho de que mientras mejor te salgan las cosas y sientes que lo dominas, eso te da un impulso y cierta adrenalina, digamos, para seguirlo haciendo. Y Bandura plantea 4 pasos a seguir para ayudar a que la gente pueda aprender algo socialmente, es decir, apoyado por otras personas. Tiene efectos, digamos, en procesos de capacitación, pero también tiene que ver con la motivación, y de hecho cuando aprendemos algo, lo aprendemos más rápido si estás motivado, si quieres hacerlo. Y vas a querer hacerlo si te sale bien. Si no te sale bien, sientes que la estás regando, sientes que no vas a poder ni hacer el paso de baile, ni ejecutar bien una máquina, una operación, o atender bien a un cliente, o hablar en público, cualquier cosa, entonces te vas a bloquear y no lo vas a querer hacer. Generalmente para ello necesitas apoyo de alguien, y preferentemente de alguien que sea bueno en cualquiera de las cosas que vamos a aprender, ¿no? Que puede ser hablar en público, o el realizar una tarea, una actividad, etcétera, etcétera, ¿no? Y
los pasos que nos va marcando Bandura, el autor o el que propone esta teoría de la autoeficacia, pues sería primero el hacer la operación o repetirla hasta que te salga. Y una clave es asegurar, quien te acompaña, digamos, tu tutor, tu mentor, asegurarse de que vas a hacer algo o una parte nada más, no toda la operación, no todo por ejemplo, si estás aprendiendo a hablar en público, pues no te voy a hacer que practiques 20 minutos. Empieza con la pura introducción. Algo chiquito que puedas dominar, que tú sientas que domines, porque eso te va a motivar a continuar con el resto del discurso, por ejemplo, ¿no? Un siguiente paso es el modelar, es decir, yo te tengo que mostrar, si yo soy buen orador, cómo se hace. Entonces, observa cómo le hago, observa a otros 2 o 3 para que tú puedas captar cuáles son los comportamientos, los movimientos, la forma en la que se usa la voz, etcétera, para poder hacerlo bien. Un tercer paso sería, o un tercer elemento de la autoeficacia sería la persuasión verbal, que es, conforme lo vas haciendo, darte retroalimentación positiva y echarte porras, por decirlo de alguna manera, y motivarte o animarte. Ahí en esa persuasión verbal se confunde la parte de, es que hay que motivar a la gente, porque le dices que va muy bien y le aplaudes y le, pones una canción de victoria, cosas así por el estilo, pero es un pedacito nada más que le llamamos persuasión verbal en el modelo de Bandura de la autoeficacia. La motivación está por dentro, y lo único que haces es tratar de sacarla con las porras que le puedes echar a la gente, ¿no? Y el último paso que sería la activación, que es seguir repitiéndolo para que vaya perfeccionando lo que hoy te salió un poquito mejor, mañana te va a salir mucho mejor y de alguna manera la práctica te va a permitir sentirte mucho más fuerte en una actividad en particular y motivarte a seguirlo haciendo, ¿no? Cuando la gente, por ejemplo, en ciertos trabajos, y ahí yo he visto que tiene mucho sentido la teoría de la autoeficacia. Vendedores que empezaron a vender algo porque era el único trabajo que en el que podían obtener ingresos rápidos, sin capacitación, sin experiencia previa y no sabían realmente nada de ventas, no es que les gustara, etcétera. Con buenos mentores lograron empezar a crear una carrera en ventas. Si ven ustedes la película del Lobo de Wall Street, cómo recluta a los primeros ejecutivos de ventas y cómo les enseña a vender Jordan Belfort, ahí hay un poco de los pasos de la autoeficacia en esa parte de la película, porque él les modela, él habla por teléfono, él empieza a hacer como el primer speech de ventas, cuando se empiezan a aventar, les da tips y les empieza a persuadir y les empieza a dar ese punch energético con sus palabras para que lo sigan haciendo bien y lo festejan y lo celebran. Y busca un proceso en el que lo repitan. No tenían idea de cómo vender y se convirtieron en buenos vendedores, digamos, ¿no? Entonces, en ciertos puestos, para ciertas operaciones donde la gente tiene miedo porque piensa que va a fracasar, que no le va a salir, digamos, el sentir que algo te va empezando a salir bien e irlo dominando poco a poco con esta ruta que acabo de comentar, en eso consiste la teoría de la autoeficacia y es algo que, pues, de repente funciona. No más que no hay que considerarlo, como yo diría, como algo aislado, sino que probablemente además está conectado con las otras visiones de motivación que hemos estado discutiendo hasta acá. Pero son ideas interesantes y podríamos decir teorías contemporáneas de motivación de las que habla Robbins. No sé si hasta tengan alguna duda, comentario. ¿Vamos bien? ¿No se han perdido? Profe, yo tengo una duda entre la diferencia de dominio en el acto y la activación. La diferencia es que, digamos, en la parte de dominio en el acto, es que digamos, en el momento en el que lo estás empezando a practicar, tú sientes que te sale, que ya te salió. La gente que está empezando a hacer algo por primera vez, digamos que desde el punto de vista motivacional, y como lo plantea la teoría de la autoeficacia, si ahorita estás intentando manejar un coche, ¿no? Y de repente se te apaga a la primera, vas a tender probablemente a ya no querer manejar
o a dejarlo para mañana, ¿no? Porque no te salió. Entonces, el primer paso es tratar de lograr que el primer paso, no toda la operación completa, o sea, de arrancar el carro, manejar una cuadra y meter el coche a tu garage, ¿no? Es demasiado. Pero sí pequeños pasos en donde tú puedas sentir cierto dominio haciendo algo. Entonces, no vas a dominar todo el proceso que implica ir de tu casa a la universidad cuando estás aprendiendo a manejar, pero sí por ejemplo, sacar el coche de la cochera. O a lo mejor eso es demasiado todavía. A lo mejor es arrancar el carro, si estamos hablando de uno estándar, y meter primera sin que se te apague el carro. O sea, ese pedacito, dominarlo, hace que tengas el poder suficiente, que tengas la motivación o la fuerza suficiente para querer seguir haciendo lo demás. A eso se refiere el dominio en el acto. Y la parte de activación es, ya fuiste como haciendo varias prácticas, pasaste por un proceso también de modelamiento, es decir, observaste a alguien que ya lo hizo, intentaste como varias veces, te echaron porras, entonces ahora vas a tratar de hacer una operación como un poquito más compleja, vas a intentar manejar solo, practicar, a lo mejor se te va a hacer un poco feo el coche, pero más o menos lo vas controlando y vas a ir haciendo como repeticiones hasta que finalmente puedas tener confianza y sentir que ya dominas al 100% toda una operación como más compleja, ¿no? El dominio en el acto es que en este momento que estoy intentando hacer un pedacito de todo lo que implica, de todo el reto que es manejar el coche, me sale bien. Si me sale bien un pedacito, entonces le sigo con el siguiente, ¿no? Y eso me va a poder motivar a hacerlo. Pues esa es un poco como la idea en relación con esos pasos. No sé si quedó claro o fue como más bien confuso. No, estuvo bien, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, comentario hasta acá? Todo de lo que estamos hablando tiene implicaciones organizacionales, pero también tiene implicaciones en la vida personal, fuera de una empresa, fuera de chamba, etcétera, ¿no? Y de alguna manera podría llegar a tener un impacto en cualquier cosa que como persona, como ser humano, quiera o no quiera yo hacer, ¿no? Me motive o me desmotive a hacer. Pero desde luego todo esto tiene implicaciones organizacionales. Y yo creo que, por ejemplo, la parte relacionada con la autoeficacia, sobre todo tiene un gran impulso en el aprendizaje, que del aprendizaje vamos a hablar también la próxima clase. Y el aprendizaje, digamos, conectado con la motivación, pues parte de que tú puedes desarrollar una competencia o aprender algo si quieres y vas a querer si crees que puedes. Si crees que no puedes, no te vas a aventar. Mucha gente opera de esa manera. No es que todo mundo, pero mucha gente opera de repente de esa manera. Muy bien. Luz, ¿tenías la mano levantada de hace ratito o quisieras agregar algo nuevo? No, era de hace ratito. Era de hace ratito, no me estoy confirmando. Gracias. Bueno, otra cosa importante también que cuadra, un autor de apellido Thomas habla de la teoría del flujo o la teoría de la motivación intrínseca. Tiene que ver un poco también, en cierto sentido, con la autoeficacia. Y de lo que habla Thomas es que lo que te motiva es aquello que te hace sentirte bien, que pueden ser distintas cosas para la gente, ¿no? Para una persona va orientada por un lado, para otra persona va orientada por otro lado, y a lo mejor ahí puede ser un buen complemento de las otras teorías de motivación que hablan de distintas necesidades, versión McClelland o versión Maslow o versión Alderfer, cualquiera de ellas, ¿no? Pero digamos que la teoría del flujo es cuando tú sientes que tu vida fluye, es decir, que no te tienes que concentrar o esforzar demasiado, porque van pasando las cosas. Pensemos un poco, y yo les haría ahorita una pregunta como para reflexionar. ¿Cuáles son las cosas, las actividades, el tipo de situaciones en donde ustedes fluyen bien? Es decir, no tienen que esforzarse extra por concentrarse, porque la concentración es automática. Es decir,
es algo que a lo mejor disfrutan. Por ejemplo, hay gente que fluye nadando porque le encanta y se siente realizadísimo. Entonces, se le pasa el tiempo, se le pasan las horas y entrenando en la alberca, ¿no? Y entonces se le da muy bien, lo disfruta, se siente pleno, se siente feliz por hacer esa actividad, dado que no se da cuenta de ninguna otra cosa, tiene una concentración automática inmediata, no se tiene que esforzar para concentrarse en nadar y le fluye, ¿no? Por decirlo de alguna manera, está en un estado de flujo porque se siente pleno haciendo eso, le gusta, lo disfruta. Y además implica que tiene libertad para decidirlo, que no lo está tosigando a alguien de que nade de tal o cual manera, donde siente que tiene competencia, es decir, que tiene capacidad para hacerlo, le hace sentido, le permite, descubre que le permite ser una mejor persona y ahí cuadra con la teoría de tener un sentido en la vida de la que hablaba Frankl. No lo vimos en una diapositiva, pero comentábamos en la clase pasada a Viktor Frankl y el hombre en busca de sentido. Cuando alguien siente que va avanzando, que progresa y que cada día es mejor en algo, pues algo le fluye. Seguro ustedes en su licenciatura hay algo que les fluye, es decir, una materia o un tipo de actividad. A lo mejor no, bueno, si no es en la licenciatura, en alguna parte de su vida, ¿no? Por ejemplo, hay gente que fluyen muy bien cuando están con amigos platicando o cuando ayudan a alguien o cuando alguien se desahoga con ustedes o cuando manejan un coche, etcétera. Hay determinados momentos o determinadas situaciones, tipos de actividad en donde uno fluye y, digamos, tienes ese chance de tener libertad de decisión, de sentirte competente y de sentir que avanzas, entonces te concentras en automático. Pero también algo que dice Thomas con la teoría del flujo es, pero muchas veces hay que crear las condiciones para crear ese flujo, ¿no? Puede ser un trabajo que, si lo planteamos de una manera en donde tú tengas libertad de decisión, vayas ganando competencia o capacidad cada día más, le encuentras sentido. Si hay algo a lo que no le encuentras sentido, no tiene ningún sentido en tu vida, no va a aportar algo adicional a quien quiere ser como persona y sientes que no avanzas, pues no hay flujo. Esas son como 4 características. Del lado de la teoría del flujo o de la motivación interna, el reto de un gerente es tratar de hacer que en una chamba haya estas 4 cosas. Y entonces en automático la gente las va a querer hacer porque va a fluir, se va a sentir feliz, realizado, a gusto, y la verdad es que es todo un reto en las organizaciones, pero esta es otra manera de verlo. Hay otra teoría que tiene que ver con la motivación, es otro lente, que es, yo diría, todas las teorías que hemos visto, que ya son como varias y ya estoy a punto de terminar esta parte de revisión de teorías, es, digamos, un poco la teoría de las expectativas de Víctor Brum. Y también un modo distinto o alternativo, yo diría, de ver la motivación, es que alguien va a querer, va a tener la fuerza necesaria para hacer algo si tiene una expectativa de que ese algo que va a hacer va a tener un buen resultado. Ojo, no siempre es el dinero, aunque la imagen que tengo aquí en la diapositiva es un signo de pesos o dólares o euros o libras. Bueno, no, libras no, pero pesos sí, euros tampoco, perdón. Dólares sí cuadraría. Pero bueno, es dinero en sí. Tiene que ver, o sea, si a ti te dan un bono, por ejemplo, o te pagan por hacer una actividad, hay que ver que esté conectado con la expectativa. Es decir, si me van a pagar un bono, que con ese bono, acuérdense que también otra de las cosas que habíamos discutido es, ¿la gente quiere ganar más dinero? Sí. ¿Por el hecho de tener una cuenta bancaria más grande? Probablemente no, sino por lo que va a hacer con el dinero. Y la traducción del dinero en ciertas necesidades es una historia muy particular para cada persona. Pero digamos que el caminito que marca Brum es, a ver, punto número 1, me vas a pagar por un desempeño que voy a tener y ese desempeño que yo voy a tener va a implicar un esfuerzo que voy a hacer. Ese esfuerzo vale, digamos, o me va a redituar, va a ser proporcional al desempeño. Es decir,
me tengo que esforzar muchísimo, pero muchísimo va a ser el desempeño que voy a hacer. Ejemplo, pensemos que a lo mejor te voy a dar un bono extra por cada cliente nuevo que tengas en el mes. Ok, pero para sacar cada cliente nuevo que tengo en el mes, que ese es el indicador de desempeño, y a lo mejor necesito 10 clientes nuevos en el mes. Pero para sacar uno le necesito invertir 8 horas de búsqueda y a lo mejor tengo un 50% de probabilidades de que en esas 8 horas pueda encontrar un cliente nuevo. A lo mejor es mucho esfuerzo para para el desempeño que voy a tener y el resultado que al final voy a tener. Y además, ese cliente extra que me vas a pagar 50 pesos en el mes por ese cliente. Esa es la recompensa. Esos 50 pesos merecen todo el esfuerzo que obtuvo o que implicó sacar un cliente nuevo. Y esos 50 pesos me sirven de algo para lo que yo quiero alcanzar, para las necesidades que tengo que cubrir, o mejor se los pido prestado a alguien, ¿no? Ese es el camino de la teoría de las expectativas. Si lo que yo me voy a esforzar sí se va a ver en mi desempeño y yo puedo tener un desempeño claro y concreto gracias a ese esfuerzo. Ese esfuerzo va a tener una recompensa adecuada que me permita tener buenos resultados personales. Es decir, el bono que me vas a pagar no está imposible, no me estás pidiendo un desempeño brutal que no voy a poder obtener por mucho esfuerzo que tenga, y ese bono me va a permitir pagarme la mitad de mi colegiatura, irme de viaje a donde siempre me he querido ir, o irme de viaje con alguien más a quien yo le voy a pagar ese viaje, etcétera. Entonces es un buen camino para poder obtener una motivación. Pero si me dices que es un chorro de esfuerzo, el desempeño se va a mover muy poquito, la recompensa como que no vale la pena, pues entonces la gente no se va a mover. Ese camino de repente no lo exploran lo suficientemente bien las empresas y ponemos metas o ponemos bonos o comisiones ridículas en comparación con esos tres elementos. Es un chorro de esfuerzo, el desempeño se mueve muy poquito, la verdad es que no te lo vamos a recompensar, ya sea con un bono o con cualquier otra cosa no monetaria, pero sí extrínseca, y al final eso no representa nada para ti como persona en tus metas. En lo individual, pues como para qué lo hacemos, ¿no? Entonces, esa es otra consideración. En la última teoría que quería yo revisar con ustedes, que es la de las expectativas. ¿Dudas, comentarios hasta acá? ¿Está todo como claro? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Bueno, y me gustaría que hay un ejercicio que acabo de abrir ahorita en Moodle, pero la verdad no quisiera que lo hagamos ahorita. Lo vamos a hacer en la próxima clase. O sea, empezando la clase, lo primero que vamos a hacer es trabajar en equipo para hacerlo. Pero digamos que ahorita lo que me gustaría cerrar bien es toda esta parte teórica de motivación para la próxima clase, hacer el ejercicio dentro de la clase y no atosigarlos con actividades o con tarea extra. Y después de ese ejercicio empezar a ver el tema de aprendizaje, ¿no? De manera muy concreta. Y la próxima semana cerrar con la parte de actitudes y finalizar toda la dimensión individual para empezarnos a meter en la de grupo. Pero para ello les voy a pedir que vamos a ver un video el resto de la clase, que ahorita les voy a poner la liga en YouTube, que se llama El rompecabezas de la motivación. Y digamos que pues va a ser como el último empujón de ideas relacionadas con desempeño, con motivación. Tiene mucho que ver sobre todo con estímulos e incentivos y dura 18 minutitos. Entonces es justo para cerrar la clase prácticamente. Y según yo les acabo de mandar el enlace del video por el chat de Teams para que de ahí lo puedan jalar. Entonces, pues sería ver el video y después de ver el video nada más concluimos con la clase para que con todo el video más lo que acabamos de ver ahorita
en la parte, digamos, de discusión y que en realidad no fue tanta discusión, sino que yo les expliqué como las ideas que nos faltaban de las teorías de motivación, entonces podamos trabajar en algo práctico la próxima clase. Y bueno, ¿les parece si pueden, por favor, checar el video, verlo ahorita? Y nada más regresaría yo 2:27 para cerrar la clase, ¿no? Básicamente. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vamos a hacer? No, profe. No, profe. Bueno, perfecto. Por favor, ahorita yo voy a apagar nada Profe, más. ¿en qué apartado está el video? Perdón. Lo acabo de poner en el chat de Teams, la liga. Ah, ok. Nada más para ver si lo ubican, porque según yo aquí está, pero luego Teams ha hecho unas cosas bien extrañas entre ayer y hoy. Ay, sí, entonces nada más como para revisar. ¿Sí ubican el enlace en el chat? Sí, profe, son 18 minutos del video, ¿verdad? 18. Ok, gracias. Perfecto, ustedes. Bueno, voy a apagar mi micrófono. Cualquier cosa me avisan, porfa. Y 3 minutitos antes de 2:30, prácticamente voy a cerrar la clase.